Adının hikayesini kaç kere anlattırdı sana? En son 3 saydım. Benim adım Miran Karabey. Sen böyle güzel bakınca, böyle gülümseyince dünyadan kopuyorum sanki. Ben hamileyim. İstediklerini getirdim. Ama kıskanırım ha. Babacığım. Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del tráiler de Blood Flowers. Bienvenido a nuestro análisis del tráiler de Blood Flowers. En este episodio volveremos a ser testigos de momentos emotivos, historias apasionantes y acontecimientos sorprendentes. No olvides ver nuestro vídeo hasta el final para no perderte todos los detalles. Además, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para estar informado sobre nuestros análisis. Dar me gusta y compartir nuestro vídeo también nos brinda un gran apoyo. Ahora, hagamos un viaje al mundo de Baran y Dylan. Todo cambia cuando Miran llama a su madre. Dylan abraza a Miran con amor y Miran pregunta si las madres abrazan así a sus hijos. Dylan dice que sí, las madres abrazan así a sus hijos. Baran, por otro lado, comienza a esperar con entusiasmo que Miran lo llame padre. Dylan dice que nos levantaremos temprano. Luego dice que está muy feliz. Sé feliz, Baran. Dylan está elaborando un plan para lograr este objetivo. Iremos a la cabaña. Dice que ahí es donde comienza nuestra historia de amor. Dice que a los niños les encantan los cuentos de hadas. Berfin recuerda las palabras de su hermano. Dice que te mantendrás alejado de Akif. No me importa ese tipo. Berfin dice que se enojaría mucho si supiera que lo estoy viendo. Mientras tanto, Akif llama a Berfin. Le pregunta a Berfin, ¿has hablado con tu familia? No era bueno para usted estar tenso con Berfin Tark. Dice que esto me puso muy nervioso. Akif dice que Tark actuó con el instinto de proteger a su hermano. Él dice que respeta eso. Baran, Dylan y Miran llegan a la cabaña. Hacen una entrada genial. Dylan, ordenaré y prepararé algo. Baran dice que déjame traer los artículos de compra. Miran dice, ¿qué debo hacer? Dylan dice que ayudes a tu padre también. Baran y Dylan se miran y sonríen. Actúan juntos. Miran dice que los ayudaré a ambos. Se lo pasan muy bien en la cabaña. Juegan juntos. Hacen de partera ciega. Presentan un aspecto romántico y muy cálido. Kudret y Azade también conversan. Azade le pregunta a Acer si tiene fotos y vídeos de Miran cuando era bebé. Acer dice, no tuvimos una vida tan feliz, señora Azade. Mientras tanto entra Berfin. Dice que tengo fotos y vídeos. Esto perturba mucho a Acer. Por otro lado, la llamada telefónica muestra que se está preparando dinero para Oath. Kudret quiere que se prepare el dinero. Acer escuchó esta conversación telefónica. Sin embargo, las preguntas de Azade lo distrajeron. Por otro lado, Zeida y Tark están sentados en el jardín charlando. Zeida dice que es bueno que nos quedemos en la mansión. ¿Pero qué pasó que te hizo cambiar de opinión? Tark dice que seguiremos yendo cuando todo se arregle. Sin embargo, a Zeida no le interesan los detalles. Berfin dice que le enviaré el vídeo y las fotografías a la señora Azade. Pero él dice que tengo que irme ahora. Dice que le dije a la señora Ayan que vendría temprano. Señor Kudret, se lo dejo a usted. Dice que iba a salir de todos modos. La señora Azade sospecha de la acción de Kudret. Acer llega a Tark. Dice que Kudret habló con alguien sobre Oath. Tark dice que yo me encargaré. Luego llama a Numan. Dice que no quiero cometer errores esta vez. Mientras Baran está en la cabaña, habla con Akif. Dice que habló con Vanna sobre las cuentas. Akif dice que descubrirá quién realizó la transferencia de dinero. El señor Akif Kudret se acerca a él. Dice que hablé con Baran. Dice que está muy nervioso por Oath. Kudret mató a Hassan. ¿Quién sabe a cuántas personas más hizo daño? Miran llega a Baran. Él lo tira. Baran pregunta, ¿quién me tira? Le entrega la manta que tiene en la mano. Dice que lo envió mi madre. Baran pregunta, ¿qué dijo tu madre? Dijo que no debería pasar frío ni enfermarse. Él dice que está bien. Dice que si quieres ayudarme, lleva el trozo de madera que está adentro.
Berfin habla con Akif. Berfin dice antes de que dijera nada, mi hermano me pidió que me mantuviera alejado de ti. Akif dice que no hay problema. Todo mejora con el tiempo. Ipek pregunta ¿puedo hablar con la hermana Berfin? Ipek pregunta ¿vendrás a la reunión de padres? Berfin dice que no soy de la familia. Ipek dice que tú también eres familia. Por otro lado, Akif dice que no pudimos averiguar quién realizó la transferencia de dinero. Baran está al teléfono. Quiero patrones específicos de Mardin. Dice que estoy enviando los diseños. Intenta pasar tiempo tanto con su trabajo como con su familia en la cabaña. Dylan dice que Miran durmió. Antes de irse a dormir, Baran dice que una madre le dijo, no preguntes. Dice que una vez que el padre lo diga, todo será perfecto. Baran dice que por supuesto que te sientes cómodo. Baran dice que tengo consuelo. Mientras se acerca a Dylan, Miran llama a mamá. Dice que lo despertamos cuando hablábamos. Baran, no, él me está haciendo esto. Dice que su problema es conmigo. Dice que cada vez que me acercaba a ti, siempre se despertaba, era así cuando era un bebé. Berfin busca vídeos e imágenes de Miran. Pero no puede encontrarlo. Akif también menciona esto cuando llama. Con el apoyo de Akif, encuentra recuerdos en vídeo. Dylan le dice a Baran que Berfin llamó. Dice que tiene una sorpresa para nosotros. Él dice, desde hace un tiempo, he visto desaparecer la niebla de tus ojos. Creo que estás enamorado. Creo que también podría ser Akif. Porque dice que así es como el amor cambia a una persona. Tark llega a Berfin. Él se disculpa por ser duro con ella. Te quiero muchísimo. Pero dice que no confía en absoluto en los extraños. Dylan pregunta qué pasó con Baran para que su hijo pueda llamarlo padre. Baran y Dylan se emocionan con el mensaje de Berfin. Dar sus primeros pasos provoca escenas muy emotivas. Baran y Dylan piensan en cuánto han perdido. Su primera picardía, su sonrisa, su carrera, sus primeras palabras. Todo será nuestro anhelo. Baran, tenemos una larga vida por delante. Dice que apreciaremos cada momento. Entonces Dylan le pregunta a Baran, ¿lo vemos de nuevo? Aunque no podremos tener suficiente sin importar cuántas veces lo veamos. Miran se despierta y se acerca a Baran y Dylan. Utiliza el cabello de Dylan para despertarlos. Les hace cosquillas. Miran dice que tengo hambre. Dylan dice que prepararé algo de inmediato. Baran dice que haremos algo contigo. Piénselo un poco, dice. Suena el teléfono de Baran. Akif llama. Dice que Oath tuvo un accidente. Baran, ¿hay algo involucrado en esto? Dice investigar. Tark también se entera del accidente de Oath. Numan dice que está en coma. Tark dice que no lo dejará salir del coma. Por otro lado, Baran y Miran conversan sobre volar una cometa. Hablan juntos de sus recuerdos de volar cometas. Dylan dice, cuando eras pequeña, tu padre me enseñó a volar una cometa. Luego dice que pasamos un día maravilloso juntos. Berfin le trae un regalo a la señora Acer. Hemos estado muy tensos últimamente. Dice que no quiero enojarme contigo. Acer dice que le gustó mucho el regalo. Eres muy valioso para mí. Viví esta vida por ti. Dice que vivirá de nuevo. Se abrazan y besan. Zeida dice besas, ya voy. Mientras Berfin quiere hacer una declaración sobre sí misma, Zeida enmarca la foto de Akif y Berfin y se la muestra a Acer y Tark. Zeida intenta por todos los medios mantener a Berfin en una situación difícil. Mientras Dylan y Baran vuelan una cometa, Miran dice papá, mira, lo hice. Papá dice mira cómo vuela. Baran había esperado mucho tiempo por esta palabra, mi querido padre. La escena termina con palabras de amor a mi querido hijo y una feliz foto familiar. ¿Crees que Miran podrá vincularse más con sus padres? ¿En qué dirección avanzará la historia de Berfin y Akif? ¿Qué éxito tendrán las intrigas de Zeida? No olvides compartir tus comentarios con nosotros. No olvides darle me gusta a nuestro vídeo, suscribirte a nuestro canal y compartir esta historia con tus seres queridos. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídate. Adiós.